Bona tarda, benvinguts. Moltes gràcies per venir en aquesta penúltima trobada d'aquest curs, Violencias Cotidianas. Cuando optamos por plantear esta cuestión como objetivo de unos encuentros, de unas trovadas, pues un poco la reflexión que se planteó era, evidentemente las violencias cotidianas tienen unas expresiones crueles y manifiestas que conocemos y que son desgraciadamente actualidad muy a menudo, pero además de esto hay todo un territorio en cierto modo oculto, que es el que posibilita y favorece estas violencias. Un territorio pues, institucional, un territorio social, un territorio legal, un territorio ideológico y otras muchísimas cosas más. La violencia se manifiesta también en las formas de organización del espacio, de habitación que se ven condenadas de determinadas personas y muchísimos otros ejemplos que podríamos plantear, ¿no? Por tanto, la idea era abarcar la cuestión de las violencias cotidianas, intentando alcanzar un poco más allá de lo que se ve y de lo que es, para decirlo así, manifiestamente reconocible, y que son formas de violencia institucional, de violencia simbólica y de violencia estructural, para decirlo así, que en el fondo están entre las causas de lo que se hace más visible, de lo que vemos, ¿no? Y por tanto, sacarlas de la imperceptibilidad es una manera importante de afrontar, de entender y de comprender las cosas que pasan en otros terrenos, en los terrenos más visibles, ¿no? Para eso, evidentemente, siguiendo la lógica de estos encuentros, se trataba de convocar a una serie de especialistas de diferentes campos del saber y las humanidades, obviamente en este caso pues la antropología, la sociología, la filosofía, la ciencia política, la psicología, y evidentemente para ello había que encargar esta responsabilidad a la persona que se encargará de dirigir estas jornadas, que es Débora Ávila. Gracias, Débora, por estar aquí y aceptar la invitación. Antropóloga, profesora del Departamento de Psicología y Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es la que ha definido el programa y la que ha escogido las personas y, como sabéis, siguiendo el procedimiento de estos encuentros, pues ella os los irá presentando a lo largo de las distintas sesiones, las 2 sesiones de cada día. Simplemente de modo casi enumerativo, están con nosotros Laurent Bonelli, profesor de Ciencia Política en París 10, Albert Sales, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Pompeu Fabra, Elena Torres, socióloga, Marta Pérez, antropóloga, Montserrat Galceran, catedrática de Filosofía, Pastora Filigrana, abogado laboralista, sindicalista, Cristina Garayzábal, psicóloga, y Alba Alfageme, psicóloga. Insisto, será Débora la que las presente debidamente en cada una de las sesiones. Dicho esto, y después de darte las gracias, ahora te toca a ti, esto queda en tus manos, yo estoy aquí simplemente acompañando. Bueno, pues devuelvo ante todo el agradecimiento por haber confiado en mí para organizar este encuentro. Gracias también a todas vosotras por haber aceptado esta invitación y a quienes os habéis acercado como público a escucharnos. En el barrio en el que he vivido buena parte de mi vida, el año pasado se despedía con la noticia del asesinato de una criatura a manos de su padre. La crueldad del hecho nos sobrecogió a muchas, como nos sobrecoge también el interminable goteo de mujeres asesinadas por la violencia machista. Sin embargo, poco se habla de las madres protectoras que, después de denunciar incesto por parte del padre de sus criaturas, se ven envueltas en un entramado judicial en el que acaban perdiendo la custodia de sus niñas y ven cómo son entregadas a sus padres al incumplir ellas el régimen de visitas que el Estado ha mantenido con el progenitor por no creer en sus denuncias. El nivel de violencia que sufren estas mujeres, tal como ha afirmado Rien Alsen, que es la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, alcanza sin duda el grado de tortura, aunque de sus cuerpos no se derrama una gota de sangre.
Apenas unas semanas después de este arrancar el año nuevo, Madrid acumuló en una noche 4 apuñalamientos de jóvenes, uno de ellos justo en la esquina de mi calle, que hicieron disparar todas las alarmas y activar un nuevo plan antibandas. Por supuesto que es tremendo imaginarse el asesinato a machetazos de un menor por parte de otros menores, pero me pregunto si tenemos la mirada entrenada para ver todas las otras violencias que atraviesan nuestros barrios y las familias de estos chavales. La desigualdad es más violenta que cualquier protesta, o violencia es no llegar a fin de mes, podía leerse en las pancartas que llenaron las calles el 15M, y a esto mismo se referían. Hace apenas 5 días de este encuentro, un incendio devastó un asentamiento de chabolas en Palos de la Frontera, donde residen temporeros y temporeras migrantes. Pero el racismo estructural hace ya tiempo que había arrasado ese asentamiento en forma de negación de los derechos sociales más básicos, que incluían, por supuesto, la imposibilidad de regularización de las personas que allí viven, su reconocimiento como trabajadores y trabajadoras esenciales, el reconocimiento de sus derechos laborales o el derecho a la atención sanitaria, por citar solo unos pocos. Este encuentro está pensado justo para poner en el centro estas otras formas de violencia. Violencias a las que hemos llamado cotidianas porque penetran en el día a día de las personas más vulnerabilizadas, en sus acciones, en sus relaciones, de una forma mucho menos perceptible y quizá precisamente por eso se asumen muchas veces como normales o inevitables. Violencia que pienso es necesario enmarcar dentro de este modelo de sociedad que llamamos neoliberal. Estamos familiarizadas con pensar el neoliberalismo como un modo de gobierno organizado para producir una determinada forma de sociedad basada en la competencia y la desigualdad, una forma de sociedad que nos atraviesa, que determina nuestra manera de estar en el mundo, de entenderlo, de relacionarnos con las otras y de pensarnos a nosotras mismas. Pero en nuestros días, tras habitar varias crisis y pandemias, comienza a ser cada vez más evidente que el neoliberalismo no solo produce sociedad, sino también destruye. Esto es que tiene un lado oscuro que engendra otras formas de violencia. Y esa violencia es intrínseca al propio sistema y lo refuerza. La violencia a la que nos referimos y la que vamos a estar conversando en este encuentro se apoya en la desigualdad precisamente para generar más desigualdad. El neoliberalismo se refuerza con la misma hostilidad que genera. La importancia de pensar estas violencias cotidianas, que no tienen la misma expresión según los lugares y los momentos, nos servirá, yo creo, o eso espero, para poder intervenir sobre nuestra sociedad. Describir su funcionamiento es una manera de comprenderlo que espero también podamos ligarla a la acción. El encuentro está dividido en 2 días y cada día en 2 sesiones que van a seguir el mismo formato. Cada sesión tendrá 2 intervenciones de 20 minutos cada una y después tendremos una conversación de 40 minutos. Después de esto habrá una pausa y retomaremos en otra sesión. La primera sesión, con la que vamos a arrancar ahora, va a poner en el centro el concepto de violencia institucional. La violencia institucional es esa forma de violencia física, sexual, psíquica, económica o simbólica que es ejercida, bien por acción o bien por omisión, por el Estado en el cumplimiento de sus funciones. Es una violencia quizá la más complicada de definir y de identificar porque se expresa de una manera indirecta, mucho menos perceptible que otras violencias. No está solo, aunque también lo está, en los cuerpos policiales, sino que se ve reflejada en normativas y protocolos de actuación, en el recorte de fondos, en prácticas institucionales que ponen en juego estereotipos o prejuicios y en un sinfín de actos cotidianos que reproducen formas de desigualdad. Estas violencias institucionales, que son sutiles, no dejan de tener efectos muy concretos y tangibles para las personas que las sufren. Y esto es un poco lo que vamos a abordar en esta primera sesión. Interverán Laurent Bonelli, que es profesor titular e investigador de Ciencias Políticas de la Universidad de París-Nanterre. Él ha investigado sobre todo las formas del control social y también las formas de radicalización y el terrorismo con un enfoque muy crítico sobre la seguridad. Y intervendrá junto con él Albert Sales, que es investigador en el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona y profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra. Él ha centrado su investigación en los procesos de exclusión social y de criminalización de la pobreza, en el marco del cual ha colaborado con organizaciones sociales y administraciones públicas como el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.
Os doy la palabra, primero intervendrá Albert, después Logan Bonelli, y como os he dicho, 20 minutos cada uno, que regularé de manera bastante estricta para que luego nos puedan quedar esos 40 minutos de conversación en la mesa. Pues gracias de nuevo y a por ello. Bueno, pues muchas gracias. Responsabilidad, abrir para que luego habléis todas, ¿no? Dar las gracias por la invitación. Me parece muy sugerente no solo la mesa, sino la temática. Después de tantos años reflexionando sobre el tema y haciendo trabajo de campo sobre el tema. Yo quería empezar recordando, bueno, las personas que sean de Barcelona creo que lo tendrán en mente, otra anécdota. En noviembre de 2021, no sé si recordáis que aquí al ladito, en la Plaza Tetuán, murió una familia entera en un incendio. Estaban ocupando un local que pertenecía a una sede bancaria, a una entidad bancaria, y murieron en este caso no por las condiciones del local, sino que murieron por un incendio que se provocó porque estaban cocinando dentro o porque... Bueno, de hecho, no quedó muy claro, pero tampoco era una cuestión de infravivienda, a pesar de que estaban en una situación de infravivienda. Recuerdo también que en diciembre de 2020 también tuvimos una nave industrial incendiada en Badalona, donde murieron 3 personas, salieron como 25 personas heridas de diferente gravedad. Y a raíz de esto se ha desencadenado una preocupación por la infravivienda, los asentamientos irregulares en la ciudad de Barcelona, ¿no? Una preocupación que estaba latente, que va saliendo recurrentemente en algunos medios de comunicación, pero que ha tomado una intensidad más notable a partir de estos hechos, ¿no? La preocupación por parte de algunas instituciones por estas situaciones concretas y porque no se les puedan colgar muertes se ha convertido en una forma de justificar los desalojos de personas que están en situación de infravivienda. En Barcelona, como en cualquier metrópolis europea, no hay pocas personas en situación de infravivienda. Tenemos el foco colocado sobre estas formas que se ven en la vía pública, en el espacio público. Después me referiré a ello, ¿no? A los pobres, entre comillas, las personas que llevan esta etiqueta de pobres, a los que vemos y de los que nos preocupamos, son aquellas personas que están en el espacio público, que están en un espacio ocupado que vemos a pie de calle o que están durmiendo en la calle. Pero las situaciones de infravivienda son muchas y múltiples. Estas personas a las que sí vemos merecen la atención de dispositivos punitivos y de la compasión de la ciudadanía. Y siempre estamos jugando en unos equilibrios entre el punitivismo y la compasión y ninguna de las dos caras de la misma moneda, del punitivismo y de la compasión, creo que benefician en absoluto a las personas que están en esta situación de precariedad. Y para justificar esta afirmación y para hacer el recorrido que haré a continuación sobre estos mecanismos de violencia institucional y simbólica, hago un breve repaso, son 20 minutos, con lo cual será muy breve, a riesgo de ser muy simplificador, de la genealogía de la criminalización de la pobreza y de cómo problematizamos la pobreza en las sociedades contemporáneas, ¿no? En las sociedades modernas. Porque la pobreza, los pobres, este grupo social que cuesta tanto de identificar, pero que después protagoniza mucho interés social, no era un problema en las sociedades premodernas, no era un problema social, no estaba problematizada, puesto que la pobreza tal y como la conocemos ahora tiene que ver con organizar la sociedad alrededor de los mercados, especialmente el mercado laboral. La problematización de la pobreza en las ciudades europeas empieza cuando tenemos en una misma ciudad a una parte de la población sufriendo unas condiciones laborales absolutamente insoportables a cambio de unos salarios de miseria y a otra parte de la población, o a una parte más pequeña de la población, pero abundante, sobreviviendo de la beneficencia y de la caridad. Y de algún modo hay que demostrar que vivir sin estar sometido al trabajo precario, o a la explotación en las fábricas, no es moral. Es posible, se puede vivir de la caridad, pero no es moral y no es deseable. Con lo cual se desencadenan unos mecanismos de estigmatización de la pobreza urbana que pasan por la ética del trabajo. Para ser un ciudadano de pleno derecho, y utilizo ciudadano y no ciudadano y ciudadana expresamente, para ser un ciudadano de pleno derecho hay que trabajar, ¿no?
y a partir de aquí a mí siempre me viene a la cabeza el monólogo de Rubianes en este momento, pero igual aquí no toca, pero recuperarlo. Hay que trabajar y hay que trabajar en este mercado laboral. Los otros trabajos no cuentan. Es el trabajo asalariado. Por lo tanto, cualquier cosa que se desvíe a este trabajo asalariado es un problema. Y hay que convertirlo en un problema social que hay que reconducir. Y para reconducir este problema social hay que disciplinar a los pobres, disciplinar a quien no quiere someterse a esta ética del trabajo, ¿no? Obviamente no entrar en detalles porque con 20 minutos nos urge llegar al control neoliberal. Pero sí que quería añadir que la segunda fase de problematización de la pobreza viene con los estados del bienestar. Y sé que esto es más polémico, pero los que descubren o quienes descubren la marginalidad urbana como la conocemos hoy como objeto de estudio, son los estados del bienestar. En el gran crecimiento económico previo el gran crecimiento económico e industrial de los primeros compases del siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se entiende que quien está en situación de pobreza algún problema individual tiene que tener. Porque si el estado del bienestar es tan generoso como para que un obrero de la Volkswagen pueda ir de vacaciones a Palma de Mallorca, pues quien es pobre va a ser porque quiere, ¿no? Y de hecho hoy nuestra forma de entender la pobreza, a pesar de la precariedad neoliberal en la que vivimos, sigue bebiendo de esta identificación de comportamientos marginales entre las personas que están en situación de pobreza. Las personas en situación de pobreza no se saben administrar, no saben cómo relacionarse con el trabajo, no saben cómo tomar buenas decisiones. Porque si el estado del bienestar era tan generoso en los años 60, 70... ¿Qué explica la pobreza? Y ahí generamos otro objeto de estudio, la población marginal. La población marginal con esos problemas individuales, que es un objeto de estudio, un objeto de intervención social de los servicios sociales. El dispositivo que acabamos creando para recoger a aquellas personas que no son atendidas por el resto de instituciones del estado del bienestar. De ahí también que creamos, sobre todo en países como el nuestro, que los servicios sociales son la atención a la pobreza, cuando de hecho no deberían ser eso, sino que deberían ser unos servicios que cuidan a la comunidad. Pero hoy, en España, hablamos de los servicios sociales para referirnos de quién atiende a la pobreza y quién tiene la obligación de atenderla. A pesar de que en otros países la concepción de los servicios sociales es un pelín distinta, tampoco dista demasiado, ¿no? Son los estados del bienestar los que identifican los comportamientos marginales con pobreza. Y el comportamiento marginal, comportamiento disruptivo y comportamiento fuera de la legalidad son conceptos que están muy cercanos. La identificación de estas poblaciones al margen de la ética del empleo, de la ética del trabajo asalariado, nos lleva también a poder identificar con una diana a quiénes son los que están habitando los suburbios de las grandes ciudades, habitualmente, insisto, en panorama comparado y a nivel europeo, porque los flujos migratorios no han funcionado igual en toda Europa y menos en el Estado español, poblaciones migrantes, por ejemplo. Es muy curioso que donde surge esta sociología, antropología de la marginalidad, de la pobreza, de la desviación en Estados Unidos, se identifiquen estas características individuales de forma tan insistente, ¿no? ¿En qué falla la gente que es pobre, ¿no? Esta ética, esta falta de esfuerzo, estos hábitos, estas familias desestructuradas, ¿no? Un apunte aquí, familia desestructurada hace muchos años para los servicios sociales era cualquier familia donde hubiera una ruptura afectiva. Curiosamente, cuando entre la clase media, o entre lo que creemos que es la clase media, todo el mundo empieza a divorciarse, entonces ya no es una familia desestructurada. Tiene que haber más cosas, como por ejemplo consumo excesivo de alcohol. A partir de ahí ya empezamos a pensárnoslo, ¿no? Entonces el objeto de estudio siempre depende de la óptica y de las gafas de la clase media. Decía que en Estados Unidos identifican estas características individuales de una forma muy efectiva. Sin embargo, es muy fácil observar en qué barrios nos encontramos estas situaciones de forma masiva. Y curiosamente, todo el mundo tiene en común una cosa, que es su aspecto racial. La mayoría de población negra, población que en solo 2 o 3 generaciones está esclavizada. O sea, eludiendo las causas estructurales, nos fijamos en estos factores individuales hasta que llega Ronald Reagan con su campaña contra las welfare queens, las reinas del bienestar, aquellas madres que se dedican a procrear y tener hijos para vivir de las ayudas, ¿no? Primera campaña para las presidenciales del señor Ronald Reagan.
Y ahí entramos en la siguiente fase. Si los estados del bienestar inventan la marginalidad, el control neoliberal de la pobreza acaba de consolidar todo un modelo. Y es el modelo en el que estamos inmersas y en el que estamos inmersos. Un control de la marginalidad que se basa en tres grandes pilares. Por un lado, la penalización y la criminalización de la pobreza, que son dos conceptos distintos, pero ahora no entraré en detalle. El conseguir que realmente actividades protagonizadas por población empobrecida, con población que no tiene oportunidad de desarrollar un proyecto de vida mínimamente satisfactorio, sean directamente ilegales y estén penalizadas o estén controladas por el sistema penal. Ahí el gran hito es la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas ha sido el gran mecanismo de encerrar pobres en todo el mundo occidental. Empezando por Estados Unidos, llegando a cifras récord de población encarcelada en el año 2009-2008, pasando de tener una población encarcelada de 200.000 reos a estar, no sé, creo que llegaron al 1.700.000. Pero también con casos, con alumnos aventajados, como el Reino Unido o el Estado español. Encarcelar en base a una criminalización de actividades vinculadas a la supervivencia de la gente de algunos barrios, no de todos, ¿no? Porque, como sabéis, la criminalización de las drogas también depende de qué barrios se vendan y se consuman esas drogas. Pero no solo, también hay mecanismos de criminalización más suaves. Toda la campaña de identificación de conceptos como suciedad, desorden, pobreza y delincuencia, que empezamos a vivir en los 80 y que salen recurrentemente. Si leéis la prensa, no estoy tan al día de la prensa de Madrid, pero en la prensa de Barcelona es muy recurrente lo de identificar la suciedad, la pobreza, la delincuencia, los robos, los hurtos, las drogas, la prostitución en la calle y un gran saco al que llamamos inseguridad. ¿Inseguridad? ¿Para quién? Yo llevo muchos años trabajando con personas sin hogar y con personas sin techo. Y os aseguro que las personas que se sienten más inseguras en la calle son las personas que no tienen dónde meterse. Y la victimización de las personas que viven en la calle es elevadísima. En una encuesta que hicieron hace ya unos añitos, unos 8 años, el 47% de las personas que dormían en la calle, en las calles de diferentes ciudades del Estado español, manifestaban haber sido víctimas de agresiones físicas. Por no hablar de agresiones verbales, pequeños robos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual hay una criminalización conceptual y operativa que convive con otros dos mecanismos, ¿no? Decía que eran tres. La apuesta por el workfare, la idea de que cualquier ayuda debe estar vinculada estrictamente a la búsqueda activa de empleo y, por lo tanto, que las ayudas sociales están vinculadas a la sumisión al trabajo precario. Y esto es una cuestión que tienen incorporadas personas con muy buena fe que trabajan en el mundo de la intervención social y que la tienen incorporada tan a fuego que al final creen que encontrar empleo es la salida a la pobreza. Yo no sé si a estas alturas alguien puede llegar a creerse que encontrar un empleo es la salida a la pobreza, ¿no? Condicionar ayudas a la búsqueda de empleo lleva a situaciones tan kafkianas como que la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña, que llegó al Parlamento por una iniciativa legislativa popular, todavía condiciona el hecho de proporcionar unos mínimos para sobrevivir a la búsqueda activa de empleo. Y todavía está el Departamento de Empleo con sus manos en la renta garantizada de ciudadanía, cosa que a mí personalmente me parece absurdo y contraproducente. Y el tercer mecanismo, y quizá el más controvertido, la delegación de responsabilidades en la filantropía privada. Y esto que a veces, pues con toda la buena fe del mundo, todos y todas acabamos participando, tiene sus consecuencias. Alexis de Tocqueville, que no era precisamente un revolucionario, decía que los ricos debían dar dinero a los pobres, que era un imperativo para sostener el funcionamiento de la sociedad y que además era importante que los pobres supieran de quién venía el dinero, ¿no? Que la caridad debía de ayudar a erradicar el pauperismo industrial, porque consideraba que las condiciones de vida de la clase trabajadora, de los obreros y obreras industriales, era absolutamente insostenible en el tiempo. Y su solución era la filantropía privada.
Pues en la filantropía privada nos hallamos inmersos, inmersas. En la filantropía privada, que hace que las organizaciones se preocupen por hay una serie de organizaciones que prestan servicio público, que prestan servicio con un alto valor social, pero que se preocupan de su problema, del problema que consideran central. Y además se preocupan de una forma que no lleva al reconocimiento de derechos, sino que se preocupan de una forma que lleva a unas relaciones asimétricas entre donante y receptor de ayuda, ¿no? Ahí, por poner algunos ejemplos y que se vea de qué estoy hablando concretamente, ¿no? La cuestión de dar dinero a quien necesita comida. O sea, no creo que nadie en esta sala haya necesitado que le den comida para poder llegar a final de mes. Pero dar comida a quien necesita dinero es altamente desempoderador, porque al final todos y todas queremos administrar lo que comemos. Queremos decidir sobre qué comemos cada día. ¿Por qué esta obsesión en dar comida? Igual es porque el 30% de lo que producimos, de los alimentos que producimos, los acabamos tirando, con lo cual hay unas sobras, unos excedentes que podemos canalizar hacia población en situación de pobreza. No pasa lo mismo con la vivienda. Nadie se pone a regalar pisos. Pero en cambio comida pues, resulta relativamente más fácil, ¿no? Pero el resultado es que hay una serie de gente que intenta subsistir a través de la comida que le regalan o que le dan, que no la puede rechazar porque si la rechazas no serás tan pobre y que además esto solo le sirve para aligerar un poco la cesta de la compra para dedicar sus escasos recursos económicos ¿a qué? A pagar la vivienda en la que viven para que no les echen. Sometidas a una doble explotación, la de los mercados de trabajo precarios y fuera de la oficialidad, es decir, las chapuzas, el subempleo, en el caso de las mujeres solas el interinaje en casas de otra gente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se combina, esto es una forma de explotación, la otra forma de explotación es la del propietario o propietaria de su vivienda o de la habitación en la que viven de realquiler. A lo mejor hay una gran cadena de precariedades, pero ahí hay unas personas que además de ser víctimas de explotación, después se encuentran en una fila, en medio del espacio público, fácilmente identificables y como encima la gran mayoría son de origen migrante y racializadas, fáciles de identificar. Y de ahí que haya energúmenos que surjan o que salgan con la idea de es que las ayudas se las llevan los inmigrantes, ¿no? No, señores, porque las ayudas, las transferencias más importantes del Estado hacia la ciudadanía son las pensiones de jubilación. Y de esas, la población migrante no ve ni una. Y las siguientes son los subsidios de desempleo. Pero para cobrar un subsidio de desempleo usted tiene que haber cotizado durante un tiempo y haber estado en el mercado laboral de forma oficial durante un tiempo concreto. Por lo tanto, tenemos una exclusión importante de la población migrante. Y si nos vamos a las ayudas de servicios sociales, ahí ya hay más población migrante, pero aún así uno tiene que estar empadronado o empadronada. Y no todos los municipios empadronan a todo el mundo sin domicilio fijo. Con lo cual, vamos cayendo en cadena y resulta que esas personas que no pueden acceder a otra ayuda que ponerse a una cola y esperar comida, esas personas se llevan la etiqueta de aprovechados del sistema cuando es la única forma o uno de los pocos mecanismos que les queda para aligerar este coste este precio de la vida, ¿no? Y encima aquello no les saca de pobres ni por asomo. Entonces, insisto, esta delegación hacia la filantropía privada nos lleva a olvidar el discurso de los derechos y acabar haciendo lo que pasa ahora mismo en los medios de comunicación a diario, que hablamos mucho, no sé si mucho, pero bastante de pobreza, y no hablamos de desigualdad, porque resulta que nos fijamos en lo más visible, en la pobreza más extrema, que no es nada más que la expresión de las desigualdades que vivimos a diario si salimos a pasear por la ciudad, donde unas personas son propietarias de su vida y otras personas no hacen más que sobrevivir. Muchísimas gracias. Cronometrado. Vale, muchas gracias, qué alentador, así que bueno, es una buena tarde, bueno, así que pues muchas gracias primero por la invitación
Y lo que voy a hacer es un poco lo contrario de lo que hago siempre. Es que soy un especialista de la policía y no voy a hablar de la policía. O sea, que es bastante raro. Pero no voy a hablar de la violencia la más obvia, voy a decir, de las instituciones. Obviamente la violencia policial, el uso de la fuerza, que sea la fuerza judicial, que sea la fuerza policial, es la faceta la más visible, vamos a decir, de la violencia institucional. De hecho, sociólogos como Max Weber habían hecho del monopolio de la fuerza uno de los pilares de la construcción del Estado moderno, junto al monopolio de la violencia fiscal, que también es obviamente muy importante. Lo que voy a hablar es lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu añade a estos dos monopolios, de la violencia física y del monopolio de la violencia fiscal, es el monopolio de la violencia simbólica. ¿Qué es la violencia simbólica? Ya hemos empezado a hablar mucho de esto, pero ¿cómo se manifiesta concretamente la violencia simbólica? ¿Qué es la violencia simbólica del Estado? La violencia simbólica del Estado es primero la capacidad que tiene el Estado a ordenar, fabricar nuestras maneras de percibir el mundo social. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no son las gafas con las cuales leemos el mundo social. El Estado es un gran productor de representaciones del mundo. ¿Cómo representamos el mundo? No tengo documentos aquí, pero podéis hacer el experimento en vuestra casa. ¿Habéis visto los mapas del mundo, por ejemplo? El mapa que vemos del mundo con España en el centro del mundo, etc. Es muy gracioso, porque el mapa chino pone China en medio del mapa. Qué malos son los chinos. Y para no hablar del mapa australiano. Mirad el mapa australiano. Está todo al revés. Se equivocan los australianos. ¿Y por qué coge este ejemplo? Porque eso es particularmente visual. Obviamente son mapas. Pero todo esto, el concepto de ciudadanía, no tiene nada que ver en Francia y en España o en Alemania. El concepto de comunidad no tiene nada que ver en Reino Unido o en Estados Unidos y en España. Lo que quiero decir es que el Estado construye estas representaciones del mundo, construye identidades de papel. No es la misma cosa cuando el Estado te dice, tú eres un refugiado o no lo eres. Muchos aquí han trabajado con migrantes. ¿Qué separa un migrante de un refugiado? Muy a menudo es muy difícil decidirlo. Sin embargo, para la persona que recibe la identidad de Estado de refugiado o de migrante, cambia muchas cosas. Bueno, entonces, el Estado, para empezar, es realmente algo que produce esta representación. La violencia, el monopolio de la violencia simbólica del Estado es muy a menudo esta capacidad de construir el mundo en el cual habitamos. Y, obviamente, en el trabajo para transmitir estas representaciones del mundo, hay instituciones que ocupan un papel muy importante. Y la primera institución en esto es, por ejemplo, la escuela. La escuela juega un papel muy importante a la hora de transmitir la visión, esta violencia simbólica del Estado. De la historia a los papeles de género, a todo esto. Si tenemos escuelas de niñas y escuelas de niños, pues el Estado está transmitiendo un papel de género que va a estructurar la sociedad, etcétera, etcétera. Vale. Bien, eso es una introducción. Pero, ¿cómo se mide los efectos de esta violencia simbólica? Muy bonito lo que digo, pero como sociólogo, ¿cómo trabajo esto? ¿Cómo voy más allá de decir, pues las instituciones son violentas y alá? Sí, vale, lo hemos dicho. ¿Y qué? ¿Cómo se trabaja? Os voy a hablar rápidamente de pues como lo hacen a menudo los sociólogos, de una encuesta en particular, de una investigación en particular, porque es una manera de ver un poco cómo se pueden ejercer estos mecanismos de violencia institucional. Y voy a tomar un ejemplo de una investigación muy radical. Hemos trabajado con Fabien Carrier, un joven colega, sobre casi 70 jóvenes que fueron a Siria o que intentaron cometer atentados en el territorio francés. O sea, casos
juzgados y categorizados por la justicia francesa como terrorismo islamista. Vamos ahí, hemos hablado de los pobres, ahora de los terroristas islamistas, ya. Buena tarde, ¿no? O sea, vamos bien, vamos a hablar de la violencia contra las mujeres, muy bien, muy bien. Bueno, así que voy a hablar de esto. Hemos trabajado sobre los dossiers judiciales de estos jóvenes, tuvimos acceso a los miles de páginas de los archivos judiciales, con decenas de entrevistas de los educadores, de los psicólogos, con estos jóvenes, o sea, miles de páginas en las cuales aparecen historias familiares, historias de migración, conflictos intergeneracionales, trayectoria escolar, bueno, aparece todo, ¿no? Y entonces, bueno, es muy interesante porque había una cosa muy común en las trayectorias de estos jóvenes y de estas familias. Algo que nos sorprendió mucho. No venían, como lo pensábamos al principio, de las fracciones precarizadas de las clases populares. O sea, estas familias que generalmente son carne de justicia penal, con padres con problemas de alcoholismo, con problemas de violencia, chavales en fracaso escolar, con pequeña delincuencia, etcétera, etcétera. Al revés, teníamos chavales y chavalas, por ejemplo, había un tercio de chicas, más o menos, totalmente desconocidos de los servicios sociales y de la policía, buenos alumnos, con padres y madres trabajadores, o sea, en empleo, sin ningún problema. Y los jueces, los educadores, todo el mundo lo decían. Sí, para nosotros es una sorpresa. Es gente que no conocemos. Nunca hemos tratado con este tipo de gente. Entonces, para nosotros fue muy interesante porque nos permitió ahí indagar en las historias de estas familias y ahí la población de las cuales estoy hablando es todos los que fueron procesados por la justicia francesa por este caso. O sea, que no es una muestra pequeña, son todos. Es la cosa interesante. ¿Qué pasó? Ahí lo voy a hacer un retrato muy rápido para respetar mis 20 minutos y lo haré. Es decir, que estas estructuras de las familias eran muy similares. Eran muchas familias migrantes de primera generación, viniendo Marruecos, Argelia, Túnez, más o menos, con los padres que habían llegado. Punto importante, que se habían instalado no en ciudades grandes con una fuerte población migrante, sino en pequeñas ciudades de provincias, y que habían invertido una energía y un esfuerzo enorme en la escolaridad de sus hijos y hijas para que ellos o ellas realicen el sueño familiar de ascenso social. O sea, es una misión de ascenso social a través de la escuela. Entonces, para ello se han dado los medios de hacerlo, ¿no? O sea, que han vigilado, por ejemplo, quién frecuentan. Hay un educador que habla para uno dice, hay como una campana familiar, una campana que protege de las malas frecuentaciones que puede haber en el barrio, por ejemplo, jóvenes que están abajo, que trapichean, están totalmente fuera de esto. Y de hecho, no, lo decía antes, no están para nada conocidos por la justicia o por la policía. Vale, están fuera de este mundo. En la escuela, por ejemplo, los padres van a invertir para que funcione en la escuela. Todos tienen su habitación. Si no hay lo suficiente habitaciones porque hay demasiados niños, vamos a sacrificar una sala para hacer una biblioteca y una sala de trabajo. Bueno, y eso funciona. Estos jóvenes tienen una apetencia para la escolaridad fantástica. Son buenos alumnos, trabajan bien, se sienten bien en la escuela, desarrollan realmente unas ganas de ir a la escuela y lo hacen muy bien. Hemos hecho un análisis secuencial. El momento de su compromiso yihadista, las cosas hay algo que se tuerce cuando entran en el instituto. Pasan del colegio al instituto. Y es una cosa interesante porque ¿qué pasa? Ahí van a sufrir un desplazamiento que es a la vez geográfico y social. Geográfico, pasan del colegio de barrio, he dicho que son pequeñas ciudades, del colegio del barrio al instituto que generalmente está en el centro de la ciudad. Es el primer movimiento geográfico, pero también social. El colegio de barrio es muy protector para estos jóvenes que vienen de clases
de clases populares, estables. Lo he dicho, tienen trabajo, no son pobres, no son la fracción precarizadas, pero vienen de las clases populares. Estos colegios son protectores. Y ahí van a sufrir un choque importante. Choque con la institución escolar, primero, porque el nivel es más elevado. Ahí hay un gran discurso sobre la meritocracia en Francia, pero de hecho tapa la desigualdad que hay incluso de nivel. Entonces ahí entran estos institutos, siguen trabajando como lo hacían y no funciona. Pasan de la cabeza de la clase a la cosa al medio de la clase o al final de la clase. Y ahí empiezan a caer, y aparece ahí en todos los documentos, los comentarios que sabemos hacer nosotros los profesores. Los profesores tenemos una fascinación por los buenos alumnos que vienen de las clases populares. Justifica de manera progresista nuestro trabajo. Podemos ayudar a la gente a salir de eso. Es básico, pero desafortunadamente real. Podemos lidiar con los malos alumnos, porque nos parecen graciosos, sabemos lidiar. Pero el cuerpo profesoral en general tiene un desprecio profundo para los mediocres. Lo que son... Y ahí aparece. Y estos chavales empiezan a sufrir esta cosa. Ellos que estaban tratados como buenos alumnos porque lo eran, empiezan a sufrir. Y lo dicen. Y al mismo tiempo no es solo un rechazo de los profes, es también el rechazo de los otros alumnos. Y ahí es un choque a la vez social, cultural. He dicho que eran pequeñas ciudades. Uno es el único árabe de su clase. Pues entonces lo apodan Bin Laden, porque obviamente, o el kamikaze, o estas cosas. Empezamos a ver en los dossiers, por ejemplo, bromas sobre el físico. Es gorda, tiene bigote, etcétera, etcétera. O sea, al principio hemos pensado, genial, tenemos ahí un vínculo, una correlación entre el hecho de ser feo y de ser terrorista. Va a ser fácil para la vigilancia. Pues no. ¿Por qué se burlan tanto de su físico? Porque burlarse del físico de alguien es una manera de expresar un racismo o un racismo social que no se puede verbalizar de otra manera. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Estos chavales que estaban muy ajustados al sistema escolar, uno lo dice muy bien, dice, no me sentía más en mi sitio. Se empiezan ahí a desubicar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este mecanismo, desafortunadamente, es muy común. Es muy común, no trata solo de terroristas, es muy común. ¿Qué pasa? Muy a menudo la gente lo vive como un fracaso personal. O sea, mis padres han invertido sobre mí, me han dado todos los medios para esto y yo no soy capaz. Y entonces eso, hemos hablado con psicólogos escolares, etcétera. Muy a menudo, ¿qué pasa? Eso produce autolesiones, anorexia, intento de suicidio, depresión. O sea, me castigo personalmente por mi fracaso personal. Pero estos no. Empiezan ahí a ver, y una lo dice muy bien, dice, empiezan a hablarlo con otros, etc. Y una lo dice muy bien, dice, he encontrado gente que tenía dificultades, que tenía las mismas que las mías. Y eso es un momento muy importante porque es el principio de una toma de conciencia. Si no es solo mi problema, pero también el suyo, y el suyo, y el suyo, ahí algo cambia. Y van a buscar en el Islam una manera de reinvertir estas disposiciones intelectuales que han forjado desde la infancia en un proyecto que les permite tomar el contrapié, oponerse a la vez a la escuela y a los padres, a estos padres que han empujado y etc. La escuela, y lo dicen muy a menudo, que les ha traicionado. La cuestión de la traición vuelve de manera muy frecuente ahí. Y es muy interesante porque trabajo por otras partes sobre jóvenes delincuentes, etc. Ellos nunca expresan que han sido traicionados por la escuela. Para ser traicionado por una institución hay que creer en esta institución. Ellos han jugado el juego, han hecho todo. Y ahí la sensación de traición. Entonces, ¿cómo el Islam les ayuda ahí a tomar la contraparte? Pues tú me dices la teoría de la evolución, yo te digo Dios. Yo movilizo un registro universal alternativo. Y los padres, estos padres que no han transmitido la cultura, que no han transmitido la religión,
Los padres muy a menudo son de cultura musulmana, como se dice, pero no muy practicantes. Y entonces ahí van a radicalizar también la relación con los padres. Se van a inventar un islam de los orígenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí no tengo tiempo de desarrollarlo, pero después se van a juntar entre ellos, van a conocer militantes del islam radical, más que les van a ayudar a politizar lo que ha pasado, y después la dinámica de grupo va a hacer que van a pasar al acto. Y así ahí se genera la cuestión de la célula terrorista en sí misma. No voy a desarrollar este tema, no es el tema que quiero hablar hoy. Lo que quiero desarrollar es lo que me parece interesante. Es un ejemplo bastante radical, lo sé, pero creo que nos puede ayudar a pensar en estas jornadas. No estoy hablando ahí de jóvenes que han sufrido el acoso policial. No estamos hablando de chavales abajo de los edificios que han sufrido los controles a repetición de la policía, etcétera, etcétera. Los hay, pero ahí no. Ellos, en absoluto. No son jóvenes que expresan que han sufrido un racismo antes, etcétera. Se pensaban al revés, como buenos alumnos, como gente perfectamente integrada, como jóvenes perfectos. Es como lo que describe Norbert Elias sobre los judíos, que se descubren con el nazismo del mal lado o del lado equivocado de la sociedad. Eso se pensaban, y todo de los padres a la escuela les ayudaba a pensarse como los buenos. Y ahí la cosa que se interesa es que se sentían en su sitio en nuestra sociedad. Se sentían, todo les empujaba a sentirse en su sitio en nuestra sociedad. De ahí la rapidez con la cual algunos van a pasar a un proyecto terrorista. O sea, ahí no estamos hablando, hay otras trayectorias. Lo que estoy describiendo son para muy jóvenes, hay trayectorias de gente que ha conocido la delincuencia, que se ha agotado en la delincuencia y que después va a pasar al acto. Pero para ellos pasan de nada a Siria a veces en 2-3 meses. O sea, puede ser este mecanismo puede ser extremadamente brutal. Pero vuelvo ahí a mi cuestión de la violencia simbólica. Yo creo que ahí tenemos una respuesta extremadamente brutal a la violencia simbólica que han sufrido. Y la cosa interesante ahí es que me permite descartar, ¿sabes?, las grandes explicaciones. Es porque son pobres, es porque son racializados, es porque son migrantes. Si es así, no tenemos 70, tenemos 150.000 o 300.000 o 400.000. Así que me permite descartar estas grandes teorías que están geniales en las tertulias, pero que carecen de todo tipo de fundamento. Así que volvemos a esto. Me permite esto, pero también me permite reflexionar un poco sobre esta cuestión de la violencia simbólica. ¿Qué es la gran fuerza de la violencia simbólica? ¿Por qué funciona tan bien la violencia simbólica? Al final de lo que he descrito, son muy pocos que se han rebelado contra la situación que era suya. Porque la violencia simbólica tiene dos propiedades fuertes. Es la legitimidad. La violencia simbólica trabaja de manera permanente la legitimidad. Cuando una institución define el sitio de alguien en una sociedad, eso es para ti o no lo es. Y eso lo hacemos de manera permanente dentro de las instituciones. En la escuela, no, este tipo de carrera es para ti, esto no. Eso sí, esto no lo hacemos en el trabajo, lo hacemos en todas las cosas, lo hacemos en nuestras parejas. Eso es, no, esta chica es demasiado vulgar para ti, etcétera, etcétera. Lo hacemos de manera permanente. Esta violencia simbólica tiene por ella el tema de la legitimidad. Y cómo es legítima se interioriza. La gran fuerza de la violencia simbólica es que no necesita ejercerse como el palo de la policía. El palo de la policía o el peso de la ley es el último escalón para todos los que no lo han lo más retivos, los burros que no lo han entendido lo suficientemente claro. Los otros lo tienen interiorizado, incorporado. Y ahí, obviamente, esta interiorización, explica por gran parte esta fuerza. Y lo que se ha descrito, obviamente, es que esta interiorización
asigna a cada uno pues, jerarquías en nuestra sociedad, jerarquía de género, jerarquía de origen, jerarquía social, estas cosas. Y para terminar, me recordé, porque hay gente que culta aquí, esta cita de Bertolt Brecht, cuando decía, al río que todo lo arranca, lo llaman violento, pero nadie llama violento el lecho que lo oprime. Y yo creo que esta cita es una buena descripción de la violencia simbólica que nos interesa hoy a todos y a todas. Muchas gracias por su atención. Pues después de tan maravillosas intervenciones, se abre el micrófono para la conversación. Si no, seguimos. Es una amenaza. Pues, no sé si... ¿Qué le doy a esto? Al gros de baix. Aquí. Pues nada, muchas gracias por vuestras intervenciones y yo tenía dos preguntas, una para cada uno. Para ti, Albert, el tema de si tú piensas que en ese marco la renta básica universal e incondicionada sería una alternativa. Y te lo pregunto porque, claro, no solamente por lo que has dicho de Cataluña, que parece que hay un proyecto y tal y cual, sino porque, como sabéis, termina el plazo ahora a finales de junio para recoger las firmas en toda Europa para presentar una ILP. No se han conseguido todas las firmas. Bueno, en España parece que un porcentaje muy alto. No sé si hemos llegado al 99% o algo así, o sea, mucho. Hay países como Francia que están muy abajo, Alemania, otros están muy cerca, Finlandia o Letonia, etcétera, ¿no? Y por un lado, a mí me parece que sí que puede ser una alternativa porque pondría fin a esas desigualdades, que son desigualdades materiales, pero por otro lado le veo ciertos problemas, ¿no? Porque si no está ligada, o sea, si está ligada solo a la ciudadanía, puede generar una división todavía mayor entre autóctonos y migrantes, o sea, gente con ciudadanía y gente que no la tiene. Habría que buscar entonces ahí fórmulas para que pudiera aplicarse a todas las personas en territorio. Bueno, es un tema complejo, pero quería un poco saber si realmente piensas que por ahí puede haber una alternativa frente a esa eterna política de pobres, que es un desastre. Y a ti, Loren, quería plantearte otra pregunta, porque me ha parecido muy interesante el análisis tuyo, pero yo me pregunto, ¿ese malestar solo se puede politizar de una manera o tendencialmente lo ves capaz de politizarse de muchas? Porque yo lo que veo es que en muchos lugares, por ejemplo en Madrid, de donde yo vengo, se politiza hacia la extrema derecha, no hacia la izquierda. Entonces, bueno, en Francia puede haber una politización hacia el Islam, como te has contado, a lo mejor aquí también, pero a mí es un tema que me resulta como muy difícil, ¿no? Porque partíamos, bueno, las más viejas, partíamos de la idea que el malestar se politizaba hacia la izquierda, no hacia la derecha. Y en cambio vivimos en sociedades en las cuales se politiza al revés. O sea, está de moda en los institutos en Madrid, está de moda votar a Vox y ser de derechas. Entonces, no sé, cómo ves, ¿no? ¿Es tan maleable como para que pueda admitir otras traducciones o no? ¿O estamos condenados a que se politice de las maneras más terribles de la tierra? Bueno, gracias. A ver, muy rápidamente sobre la renta básica universal. La renta básica es un proyecto político que lo que propone es una asignación suficiente y no condicionada a todas las personas de forma individual por el hecho de ser ciudadanos de un territorio, ¿no? Para mí la gran virtud de la renta básica como proyecto político es la no condicionalidad. Dejamos de hacer una política para
condicionar las vidas de unas personas a las que consideramos que no han llegado a cumplir las expectativas de la sociedad. Además, lo desvinculamos, desmercantilizamos las vidas de la gente y reconocemos el derecho a la subsistencia sin pertenecer al mercado laboral, ¿no? Esto es una gran virtud como proyecto político. Obviamente tiene sus limitaciones y tiene sus... a ver, no entraremos en el pormenorizado de cuáles son los problemas, que son muchos. Ahora, para mí, esta es una virtud muy grande, y la otra virtud muy grande es que supone que cuando uno se pone a pensar en cómo es sostenible esto a nivel económico, no se puede hablar de renta básica sin hablar de reforma fiscal. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque para hacer pilotos de renta básica todo el mundo se atreve. Pero para hacer pilotos de reforma fiscal no se atreve nadie. Entonces va derecho al núcleo del problema, que no estamos hablando de pobres, estamos hablando de desigualdades extremas. Entonces, ¿es posible una renta básica universal? Es posible con una reforma fiscal muy profunda. ¿Estamos dispuestas a esta reforma fiscal? Pues no lo sé. Yo creo que como sociedad, pues no. O yo creo que las personas que toman las decisiones no lo están en absoluto. Están dispuestas a hacer pilotos, que son muy bonitos y que luego dan resultados que nos encanta analizar y que nos encargan hasta personas que estamos militando en determinados sectores, nos encargan las evaluaciones para que podamos decir, ¿ves? Si darle dinero a la gente funciona. Joder, funciona. El otro tema sobre las desigualdades según origen, yo es que creo que nuestro sistema de protección ya es extremadamente discriminatorio en función del origen de la gente, con lo cual añadir una discriminación más tampoco sería... O sea, en el fondo, llevar a cabo una política de este tipo, con una reforma fiscal de este tipo, tiene tantas problemáticas en un entorno globalizado que la última que me preocupa es la desigualdad con la población migrante, porque es que ahora mismo la desigualdad con la población migrante es brutal. Y además es una desigualdad sustentada en una producción simbólica de esta desigualdad. O sea, damos por hecho que hay unos vecinos y vecinas que son de segunda categoría. Entonces, no sé si con el tema de la renta básica lo acrecentaríamos. Yo creo que no. Pero insisto, para mí la clave es eso. Renta básica, sí. Y la reforma fiscal, ¿cuándo la hacemos, no? Un segundo antes de que Logan conteste, hay como una cosa más que me surge siempre al pensar este tema, porque claro, cuando hablamos, ¿no?, de la violencia, de las violencias institucionales, ¿no?, siempre sin querer ponemos el foco en quienes la sufren, ¿no? Pero yo creo que hay, como recordaba Logan, ¿no?, es un dispositivo de generar una representación del mundo, y esa representación del mundo también afecta a quienes estamos en una posición más privilegiada, ¿no? Y de alguna manera, cuando pienso en las dificultades, ¿no?, para una renta básica, claro que están todas las que dices, ¿no?, pero también yo creo que es hasta qué punto, ¿no?, ese relato que la violencia cotidiana va construyendo y que nos coloca cada uno en nuestra posición y que también has descrito, también funciona para que entre quienes estamos en una situación más acomodada se vea la renta básica con muchísimo miedo, ¿no? O sea, como que creo que hay un sustrato cultural que nos impide pensar, ¿no?, que eso no va a ser un activador de ese mecanismo que has descrito, ¿no?, de gente que se aprovecha del sistema, y ahora aún más porque ni siquiera tienen que hacer nada para ganarlo, ¿no? Entonces, como que me parece que claro que no hay ningún tipo de valentía política, pero que aunque la hubiera, hay un trabajo por detrás enorme en términos de construcción de sentido, ¿no?, y de explicarnos dónde estamos y por qué estamos donde estamos, ¿no?, que sería necesario, porque hace poco con una compañera hacíamos un pequeño sondeo, ¿no?, entre gente afín, y las reticencias a la renta básica eran brutales. O sea, nadie la veía, porque claro, ¿esto qué va a hacer, no? ¿Qué tipo de sociedad va a generar? ¿No? ¿Qué tipo de gente? ¿En qué tipo de gente nos va? Claro, porque todo el relato, ¿no?, que has descrito y que ha generado el estado del bienestar sobre quiénes son los pobres, ¿no?, es como extenderlo, ¿no?, hasta el máximo. Y me parece que es un tema como muy importante que a veces no ponemos bien el foco, ¿no? Y es muy difícil si no entramos a replantearnos cómo pensamos el mundo, ¿no?, y cómo, en qué lugar nos han colocado, que aún cuando hubiera una reforma fiscal habría una resistencia brutal a que eso se extendiera.
Es que justo me viene a la cabeza un taller que hicimos, que también estuvo Helen en el Reina Sofía, para intentar coger el Estatuto de los Trabajadores y hacer un Estatuto de los Cuidados, ¿no? Darle como definición jurídica y así. Y en la sesión en la que estuvo Silvia Federici, la verdad que a mí me abrió muchísimo por ahí, por esta línea donde vais. Ella decía, las welfare mothers son gente que se busca un salario para reproducir su vida y la de sus hijos, ¿no? Vamos a mirar la renta básica desde ahí. Ella decía, no lo desliguemos del trabajo. Lo que pasa es que vamos a hablar del trabajo de reproducción de la vida y de los cuidados que tienen que tener un salario. Entonces, no es necesariamente solo, ¿no? Desde esta perspectiva feminista de los cuidados, no es subsistencia, es un sueldo para que puedas reproducir tu vida, ¿no? Y a partir de ahí, de ese colchón, salir al mundo a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, a mí esto me dio como una vía para poder desatascar una discusión que es muy compleja, es verdad. Y sin duda reforma fiscal, pero la parte cultural a lo mejor es una clave. ¿Puedo añadir algo sobre esto? Yo creo que una cosa que has planteado, Albert, antes, que es muy interesante, es el momento en que el trabajo se convierte en la clave. Pero hay algo importante para entender cómo el trabajo se ha convertido en la clave de todo. Lo has dicho, en un momento dado, el grupo dominante, la burguesía, empieza a decir, mira, no se puede ser vago. Pero dicen dos cosas en este momento. Dicen, no se puede ser vago, lo dicen a los pobres, que viven de la caridad. Pero lo dicen también a otro grupo social, a la aristocracia. La aristocracia que no tenía derecho a trabajar. Y ahí no se puede separar el triunfo de la ideología del trabajo del triunfo de un grupo social particular, que se llama la burguesía, cuyo poder deriva de manera inmediata del trabajo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este cambio, sí, se habla con Norbert Elias, describe eso muy bien. Sí, hablar de trabajo un aristócrata en el siglo XV, XVI o XVII se burla. Dice, ¿trabajar yo? Como los pobres, en absoluta. Entonces, la cosa interesante es que ahí se vincula un sistema ideológico o filosófico con el trabajo como valor céntrico, con la dominación de un grupo en particular que tiene todo interés a que eso exista. Entonces ahí yo sigo el debate. Si queremos que haya una sociedad que salga al menos a los márgenes de este valor trabajo, significa que hay que replantear incluso la manera en la cual algunos grupos dominantes, no todos en nuestra sociedad, tienen una relación con el trabajo o no, o con otras cosas. Y yo creo que si no hacemos este trabajo político, el trabajo cultural de convencer que no solo es esto, no. Y el contexto en el cual vivimos, yo creo es interesante, porque incluso se ve que hijos de la élite, etcétera, etcétera, no quieren reproducir el sistema productivo que estaba... La cuestión del COVID, etcétera, de la ecología, hace que en este momento hay huidas de pequeña parte de las élites, fuera del sistema que era el sistema anterior. Demasiado, de momento, Yo añadiría un punto que me parece que forma parte de la evolución del razonamiento que te haces, que a partir de un momento dado, que sería más o menos efecto de la revolución neoliberal, la cuestión ya no es el trabajo, es el mérito, que es muy distinto. El tema es el mérito. Lo que se te exige es el mérito, y el mérito es una cosa que viene del reconocimiento. No puedes tú decidir sobre tu mérito. Y esto es lo que explicaría en parte estos comportamientos que tú decías, que en el momento en que creen que se han hecho mayores y que tienen que empezar a ser alguien, no se les reconoce el mérito y buscan el mérito por una vía como la que tú has descrito, ¿no? Me parece que aquí hay El mérito es también la ideología que sustenta esto, claro. Bueno, hay una pregunta que no... Podemos seguir. Sí, ¿no? Digo, pues si quería decirme.
Bueno, yo una reflexión, más que una pregunta de lo que estamos hablando. Yo comparto mucho el marco que ha dado Albert, es el mío, es el mismo que yo he utilizado a la hora de investigar la legislación antigitana de los últimos 500 años, porque es la misma columna dorsal, ¿no? Esta idea de el trabajo entendido como la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un salario, y es eso lo que te convierte en sujeto de derecho, ¿no? Eso es algo... Yo debatiría más, creo que es un pelín más antiguo. Creo que ya en el siglo XVI las leyes antigitanas lo que están es intentando regular una mano de obra que se escapa continuamente a ese chantaje de la renta y el trabajo. Yo lo iría un poco más allá, pero es la misma lógica, ¿no? Está toda la legislación después de vagos y maleantes y todo lo que vino después. Si no trabajas, no eres sujeto de derecho, no eres persona, no sé, estás contra el ideal, por tanto contra el bien común, y por tanto merece la represión, el castigo y la criminalización, ¿no? Esa es la historia del pueblo gitano, y toda tu intervención cambiando pobre por gitano sería bastante parecida, al menos históricamente, ¿no? Yo creo que eso hay que afrontarlo. Y es que sabemos que es muy difícil. Yo te estoy escuchando a ti, te estaba escuchando que me ha encantado tu intervención y digo, claro, esto es muy difícil en determinados foros plantearlo, porque esa violencia simbólica de que lo que te humaniza es trabajar, lo que te convierte, lo que te da la legitimidad social de formar parte de una sociedad es trabajar para otro a cambio de un salario o producir y consumir dentro de un modelo, es muy difícil salirnos de... porque que nos atraviesa todas esa simbología, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer esfuerzo por construir contradiscurso y por desmontarlo. La ecuación de si trabajas, tienes renta y por tanto puedes acceder a los bienes básicos para la vida y sostenerte dignamente, eso es una falacia. O es una falacia en este modelo. Porque, primeramente, no hay trabajo y renta accesible para todas y todos. Es decir, de manera estructural, el neoliberalismo no permite que todo el mundo tenga trabajo. Siempre va a existir esas grandes bolsas de pobreza estructurales que son necesarias para el propio desarrollo de la economía. La pobreza no es un error del sistema. Es que creo que esto hay que saberlo desmontar. Es falso que la pobreza sea un error que con otras políticas se pueda subsanar. Es necesario que exista toda esa bolsa de personas pobres dispuestas a trabajar por muy poco, mucho y quejándose lo mínimo, y que cada vez, claro, yo soy sindicalista, ustedes me perdonan, y lo veo todo desde aquí, pero estoy convencida que es como hay que verlo. Cada vez que alguien, algún trabajador o trabajadora se organice con otro para mejorar sus condiciones de trabajo, son fácilmente sustituibles e intercambiables porque hay una bolsa de personas pobres, de trabajadoras y trabajadores, potencialmente trabajadores y trabajadores, pobres, dispuestas a sustituirlo. Es una contención social a la conquista de derechos por parte de los trabajadores y trabajadoras. Creo que la perspectiva laboral y sindicalista se combina bastante con la intervención de Albert. Esto es necesario y urgente desmontarlo. La ley de extranjería sería un ejemplo de esto a la perfección. La ley de extranjería es una máquina de generar personas en una situación de muchísima precariedad e invisibilidad, porque se necesitan personas muy pobres en una situación muy precaria que estén dispuestas a trabajar mucho por muy poco y sin quejarse. Cuando abordamos estos dilemas hay que poner la falacia sobre la mesa, y sobre todo porque la precariedad laboral tampoco es un error de sistema que se podría hacer de otra manera con buenas políticas públicas, que yo soy de la primera que quieren que haya inspecciones de trabajo y las reivindicamos convenios mejores pero sabemos que hay un techo, y es que el modelo de producción en sí mismo, para que se acumule la ingente cantidad de riqueza que se necesita para que esto funcione, se necesitan personas trabajando en una situación muy, muy precaria. Por tanto, la pobreza es estructural, y esta falacia de el que trabaja tiene derecho, hay que desmontarla cuanto antes, pensar en esto con datos, con argumentos, porque sabemos que la violencia simbólica, que nos lo han metido a todas, de la meritocracia, que también decía José, es muy fuerte y urge contrarrestar. Bueno, mi aportación me alarga un poco. ¿Me permitís tres ideas que parecen inconexas y que cada una las conecte? En un trabajo de investigación que estamos haciendo ahora, cualitativo, nos hemos encontrado mujeres atendidas en centros para personas sin hogar
que quieren salir de ahí encontrando empleo como interinas en casa de alguien de dinero que pueda mantenerlas y darles una habitación, ¿no? Y a la vez nos hemos encontrado mujeres que se quedaron sin hogar por el hecho de ser interinas y de que las dejaran de patitas en la calle de un día para otro. Esta es la primera idea. La segunda, si entráis en cualquier centro de atención a personas sin hogar de Barcelona, en la consigna vais a encontrar mochilas de globo. Porque hay gente que se levanta por la mañana y se va a trabajar. Y la tercera, hay un montón de negocios que nacieron en garajes. ¿Y cómo se esforzaron? ¿Y cómo se esforzó Jeff Bezos para que Amazon tirara adelante con solo los 3 milloncitos que le prestó su padre? ¿No? Yo, en relación a esto, ¿así? No. Ahora, bueno, como psicóloga que soy, quería un poco, a partir de todo lo que estabais comentando, bueno, primero de todo felicitaros a los dos porque he encontrado vuestras presentaciones súper interesantes y algunas preguntas y reflexiones. En relación a lo que hablaba Albert, surt el català, podría ser, no sé, me estaba dando y lo leí en algún artículo de psicología social, que en muchas ocasiones esta idea de intentar responsabilizar individualmente de la situación de pobreza de algunas personas ayuda a la desresponsabilización colectiva y, por lo tanto, es un instrumento psicológico individual, pero que también se refuerza colectivamente para apaciguar nuestro malestar frente a una sociedad que a veces no sabemos descifrar. Es como la sensación de decir, es que esto, o sea, hay una desesperanza absoluta, todo esto no tiene ningún sentido, alguna cosa habrá hecho esta persona, ¿no? A este punto. La otra idea que quiero poner encima de la mesa, que antes has comentado, pues, la violencia que sufren las personas sin hogar, y hay algunos estudios, ya que he venido a hablar de género, que en las mujeres ¿no? sin hogar, bueno, los niveles de violencia sexual casi llegan al 100%. Solo quería dejar este dato encima de la mesa porque creo que es como la evidencia, ¿no? De cómo también está transversalizando el tema del género y cómo están sufriendo esta doble o triple victimización. Y también si podrías, no sé, me ha parecido muy interesante esta idea de la delegación de la responsabilidad a la filantropía privada, pero, por ejemplo, trabajando en el ámbito de la trata, nos encontramos un gran vacío. Las administraciones, no solo en este ámbito, en diferentes formas de violencia machista, pero, por ejemplo, también en matrimonios forzados, no hay ningún tipo de respuesta por parte de las administraciones y suerte tenemos de estas entidades que realmente están intentando hacer acciones para acompañar, ofrecer pues, un recorrido en alternativa y un proyecto de vida, ¿no? Y luego entiendo bien la crítica, pero no sé cómo podríamos resolver esto. Y a Loren me ha parecido súper interesante porque además me ha resonado mucho con aquí tuvimos el ataque terrorista del 17A y además eran chicos de Ripoll, de una población pequeña, o sea, todo lo que ibas contando era realmente, pensé, hostia, es que es el caso que nos ha pasado aquí. Y como hablabas de esto, ¿no? de esta forma de entender el mundo, estas gafas, y cómo la interiorizamos. Y al final me resonaba como la idea de que es como esta lluvia fina, ¿no? En català diem una pluja fina, que te va como calando. Y claro, siempre en el tema bueno, cojo el ejemplo porque lo has planteado, el terrorismo islámico, nos hemos focalizado mucho en los terroristas o los que señalamos como terroristas. Pero claro, realmente tú estás poniendo encima de la mesa que realmente el problema son los otros, los que encuentran en este instituto esta violencia simbólica, institucional, pero también colectiva, de cómo en una etapa muy compleja, esta adolescencia, primera juventud, el grupo seguramente se va reforzando, ¿no? A partir de tener una diana, que como grupo empezamos a disparar. Y realmente me da la sensación que quizá nos estamos olvidando de la parte realmente problemática, que es el entorno, ¿no? Todos estos jóvenes que están disparando a estos chavales que al final se sienten fuera, excluidos, no entienden lo que está pasando y al final buscan alguna identidad, algo a lo que sujetarse, ¿no? Porque de golpe su existencia pasa de ser pacífica a estar absolutamente en guerra con el mundo sin saber por qué, ¿no? Y no sé si en este sentido hay algún tipo de proyecto o no sé si habéis trabajado en cómo poder deconstruir
todo este, porque al final también está el refuerzo del grupo, el querer formar parte del grupo, ¿no? Y por eso me ha parecido como interesante. Ahora, bueno, no, perdón que la interrupción, pero es que no quería hablar porque estoy pensando todo el rato en una cosa que pensé, no tiene nada que ver o me parece que fuera un poco el elefante en la sala, pero a partir de tu intervención, Alba, me parece así un poco pertinente que a mí me da la sensación de que cuando estamos hablando de política siempre hablamos de políticas públicas, ¿no? Entonces la pregunta mía va un poco en qué pensáis, ¿no? De la política. Para mí no solo son las políticas públicas, evidentemente. No quiere decir que las políticas públicas no sean quizás las más importantes, pero sobre todo por la cuestión de la desesperanza que genera, ¿no? El plantearlo todo desde la política pública cuando no eres el Estado, ¿no? La otra cosa que también me inquietaba bastante es el tema de cuando hablamos de los pobres, ¿no? Y los pobres siempre son los otros. O cuando hablamos de la cultura del trabajo, ¿no? Yo estoy segura, no sé, decime que me equivoco, que por lo menos las personas que vamos a intervenir hoy, siempre estamos tapadas de trabajo. Una de las cosas primera que decimos cuando nos encontramos es, ¿cómo estás? Hostia, estoy hasta aquí ahora, ¿no? Es el comentario constante y permanente. Y yo creo, porque yo lo siento, porque yo lo hago esto todo el rato también, o sea, yo soy parte de este relato, ¿no? Que nos gusta, porque nos da una credibilidad social. Nos da una credibilidad. A ver si te atreves a decir, ayer me pasé el día tirada en la cama mirando series. Queda fatal. Entonces, mis preguntas, bueno, no me atreví un poco a intervenir en esto, pero la pregunta un poco va porque me han encantado vuestras perspectivas, me han sorprendido mucho también. Sobre esto que dijiste, la desigualdad y la pobreza, ¿no? Creo que ha sido. Pero es que no tendríamos que empezar por definir qué es trabajo. Es decir, no es lo mismo cuando tú dices que trabajas mucho que cuando alguien dice que no trabaja o que aspira a trabajar de una manera determinada. No es lo mismo, ¿eh? Tengo la sensación. Ya, pero yo lo que me refiero es a la cuestión de el tener mucho trabajo está bien. Y, o sea, nosotras somos parte. Y lo que quiero decir es que nosotros estamos criticando esto, pero que somos parte de esta violencia simbólica, que la mayoría aquí somos profesores o damos clase y la estamos, bueno, todas nos reímos cuando dijiste lo de los alumnos. ¿Por qué? Porque lo hemos sentido también, ¿no? Entonces, mi pregunta no va a una autocrítica, sino a desde nuestro propio lugar, cómo pensamos esto y cómo podemos, ya que tenemos esta conciencia y lo sabemos, cómo activar otras posibilidades. Esa es un poco la... Yo una cosita pequeñita y es, bueno, primero felicitaros, me han encantado las dos intervenciones, muchísimo, y luego me gustaría, Albert, si pudieras desarrollar, ¿no?, un poquito más lo de la delegación de responsabilidad en la filantropía privada y qué papel está cubriendo el tercer sector famoso, ¿no? Porque creo que cada vez más gente vive del tercer sector y cada vez más las instituciones hacen dejación de unas ciertas responsabilidades en ese tercer sector, ¿no? Entonces, en todo esto, ¿no?, de cómo, y viendo también lo que tú has planteado, Alba, de los aspectos positivos, claro, cuando las instituciones no hacen y lo hacen las ONGs y las fundaciones y no sé qué, pues bien está, pero que también veamos los límites y las problemáticas que tiene en cuanto a la reproducción de las relaciones asimétricas, en cuanto a el olvido de los derechos, ¿no?, en cuanto a, bueno, a toda una cantidad de cosas que yo creo que bueno, y en cuanto a las malas condiciones de trabajo, se ha dicho de paso de quienes trabajan en el tercer sector, que esa es otra, ¿no?, con el cuento de que somos medio militantes y estamos por la causa y no sé qué, pues trabajas por 2 duros y no sé cuántas horas, que total, bueno, es que hay que pringarse con la causa, ¿no? Entonces, si tenías alguna reflexión en ese papel. Y luego yo creo también que la otra cuestión, ¿no?, que ha planteado Lauren, que me parece muy interesante y que ahí sí que estoy contigo, ¿no?, Helen, en que yo creo que claro, la fuerza de esa violencia simbólica tiene que ver también con la interiorización que hacemos todas, todes, tutis, y le pongamos el esto que le pongamos, ¿no? Pero es decir, que todo el mundo acabamos, ¿no?, reproduciendo, aunque es cierto, que a mí lo que ha planteado Josep
de qué es el trabajo para cada cual, me parece también muy interesante y muy pertinente, pero creo que en relación a las violencias simbólicas lo mejor que podemos hacer como primer paso, y de ahí me parece interesantísimo un encuentro como este, es plantearnos que todo el mundo estamos atravesadas por ellas, ¿no? Y poder tener una actuación vigilante al menos sobre cómo vamos reproduciendo estas lógicas muchas veces sin darnos ni cuenta. Sobre todo porque esa interiorización de alguna manera también nos vuelve tolerables, ¿no? Estas violencias, o sea, que a quienes estamos en determinado lugar, ¿no? Haber interiorizado un espacio hace que todo esto, ¿no? Pueda seguir existiendo porque nos es tolerable, ¿no? Porque no nos atraviesa. Voy a dar solo una coordenada práctica, y es que como queda poco tiempo, igual Albert podrías hacer una pequeña intervención y poder pasar también, ¿no? Porque de la otra intervención se han salido muchas preguntas y que pudiera dar tiempo también a conversar un poquito. Sí, aunque hacer esto rápido es complicado, pero vamos a ello. A ver, sobre bueno, hay varios temas que son como muy bueno, la parte de cómo nos desresponsabilizamos de los problemas atribuyéndole culpa a la gente, eso es básico en las relaciones cotidianas y es básico en psicología social. Algo habrá hecho, por lo tanto no me tengo que responsabilizar yo de esa persona, ¿no? Eso lo hacemos pues, con la gente que habita las prisiones o con la gente que está durmiendo en la calle constantemente. O sea, bueno, algo habrá hecho y por algo estar allí. Bueno, hay muchos más mecanismos, pero yo creo que sí, hay una responsabilización a través de la identificación de culpables. Ayer mismo teníamos la presentación de una exposición que circulará por bibliotecas de Barcelona. Ahora mismo está en la biblioteca Borbey sobre mujeres sin hogar. Y la ha hecho una periodista que se llama Claudia Frontino, que ganó un premio Montserrat Roig del Ayuntamiento de Barcelona, del Consejo Municipal de Bienestar Social. Y es súper interesante para entender cómo la violencia machista atraviesa las vidas de las mujeres sin hogar. Y la atraviesa desde el origen como causa y durante el tiempo en el que están en situaciones de precariedad habitacional diversas. No entraré en el tema, pero por más que uno salga a la calle y vea que las mujeres que duermen en la calle son minoría, en otras circunstancias que también son estar sin hogar, como pasar de casa de uno a casa de otro durante toda tu vida, allí hay muchas mujeres en una situación que es de sinhogarismo, ¿no? Y quemando relaciones personales y aguantando cosas que son tan duras o más que dormir en un banco de la calle, ¿no? Y después, pues eso, el temazo de cuidado, porque yo trabajo constantemente con organizaciones de lo que llamamos el tercer sector y yo estoy hablando de la filantropía. Porque desde el tercer sector se puede hacer filantropía o se pueden hacer otras cosas. Se puede organizar el apoyo hacia colectivos concretos, se pueden organizar redes de apoyo mutuo, se pueden prestar servicios públicos a través de concursos, se pueden hacer convenios, se puede innovar o se puede entrar en la competición por aparecer en los medios constantemente diciendo que mi pobre es el más pobre de todos, dame dinero. Esa es otra opción también. El gran problema es que el tercer sector social, una parte del tercer sector social, se convierte en un elemento clave de la gobernabilidad neoliberal de la miseria en las ciudades. Porque necesitamos a alguien que se organice y que atienda a esta gente. Claro, el problema es que aquí tenemos un cajón súper amplio, donde tan pronto estamos hablando de fundaciones enormes como estamos hablando de esa red de apoyo mutuo del barrio X, que de la gente de, no sé, No Barris a Cull, que lleva un montón de años currándose en las calles, ¿no? Y es distinto. Entonces, la gobernabilidad neoliberal es... para esta gobernabilidad neoliberal es imprescindible tener un ecosistema de organizaciones que compitan entre ellas, que parcialicen los problemas, que además o puedan llevar a cabo sus actividades a través de este trabajo precario, ¿no? A mí me parece muy revelador el hecho de que para atender a las personas que están en situación de precariedad habitacional o sin hogar en las ciudades, tengamos un montón de profesionales de la educación social o del trabajo social que ya no pueden vivir en la ciudad de Barcelona, y es la misma lógica que en Madrid, la misma lógica que en París. Porque el trabajo social, la educación social está tan mal pagada que tenemos a personas que viven a 50 kilómetros de Barcelona y que vienen cada día para poder atender a gente que tampoco tiene casa. O sea que al final un poco a lo que íbamos
Es que es el mismo problema. El mismo problema que hace que yo sea muy consciente que no me voy a hacer mayor en mi barrio de toda la vida porque no voy a poder pagar los alquileres, es el mismo problema que a mí me puede joder un poquito, pero hay gente a la que la dejan un banco tirada en la calle, ¿no? Es el mismo problema, se llama mercado de la vivienda y acumulación por desposesión. Y ahí pues, podemos ser cómplices o no. Entonces entiendo que desde el tercer sector y desde la política en mayúsculas, no la política partidista, sino de hacer política en las calles, hay una sociedad civil que debe organizarse y se organiza en diferentes formas. Cuidado con lo de suplantar la voz de los pobres, de este otro, ¿no? De los pobres, a través de formas asociativas y fundaciones que hablan por... También cuidado con eso y lo que decías antes de revisémonos, pues ver un poquito por dónde hacemos esta política cotidiana. Y para acabar... Y muy breve. Sí, lo de andar siempre liadísimos con el empleo. Yo solo, con el trabajo, los muchos trabajos que tenemos. Yo tengo dos sensaciones. Una, es imposible plantarte en una comida de Navidad y decir, yo es que ¿sabéis qué pasa? Que mi vocación es no trabajar más. No estar... Y yo he retado a mis alumnos, a mi alumnado, que lo haga. Que vaya y que luego lo cuente y lo compartimos. Pero dicen, ¿cómo? Yo no me atrevo a plantarme en la comida de Navidad con mi abuela, mi padre y tal, y decir, yo es que estoy estudiando, pero en realidad yo no quiero trabajar. A ver qué pasa, ¿no? Y lo intento y hay gente que lo prueba y luego me lo cuenta y es muy divertido. Es muy divertido porque desencadena un lío de narices, ¿vale? Y la otra sensación también es que, bueno, los privilegiados, como decía Débora, que estamos aquí, yo tengo la sensación que para mantener un nivel de vida más o menos aceptable cada vez tengo que aceptar más proyectos, más empleos, más cosas, porque si no, no llego. Ya no es la inflación, que esto ya pasaba antes. O sea, hace 4 días. ¿Por qué? Porque cada vez estamos en una situación de precariedad más grande en todos los sectores. Entonces, sí, las políticas cotidianas son estas, es como nos organizamos también. Un comentario y 2 respuestas. El comentario sobre el trabajo. Yo creo que un gran problema del trabajo, trabajamos más, y lo que decíais antes, es que los que hablan del tema, nosotros, hacemos trabajos vocacionales, no ocupacionales. Si eso fuera una charla de cajeras de supermercado, a lo mejor el trabajo, la definición del trabajo y el debate sobre el trabajo sería muy diferente. Y la cuestión de sin trabajar no vivo, etcétera, lo vendería de otra manera. Y ahí los sindicatos sirven mucho precisamente para esto. Dos respuestas rápidas sobre la cuestión. Primero, lo que quería decir era decir que las instituciones ocupan un papel muy importante en nuestra vida. Y cuando decía que la escuela genera muchas cosas, no sobre la radicalización, sobre muchas cosas, porque la escuela da, por supuesto, diplomas, eso que es una manera de ubicarnos en la sociedad, pero también expectativas. O sea, vende sueños la escuela, o sea, que vende sueños, y estos sueños muy a menudo son decepcionarios. Entonces, muy a menudo la decepción de estos sueños se vive, como lo decía, de manera individual. O sea, de manera individual, o sea, he fracasado, soy un fracasado, y etcétera, y me hago daño. Cuando el fracaso, cuando el desajuste es demasiado mayor y concerna a una generación, eso provoca revuelta. El mayo del 68 en Francia es un desajuste entre una subida masiva del acceso a la educación superior y de los puestos a la cual la gente puede acceder. Y ahí, a nivel de una generación, fabrica un humor antiinstitucional, una falta de creencia, precisamente. Y ahí se tiene que reubicar los sistemas de violencia simbólica porque pues, lo que parecía pues, no funciona y ahí hay tantas personas ahí que esto funciona. Entonces ahí provoca una revuelta generacional, vamos a decir. Cuando es un poco más pequeño hay gente que intenta huir. Hay gente que huye fuera del sistema. En este momento en Francia se ha puesto muy de moda lo que llaman las ZAD, zona que defender, o sea, la gente que va a fabricar su pequeña comunidad fuera de la sociedad y etcétera. Lo hacen gente de extrema izquierda, lo hacen la extrema derecha, lo hacen los islamistas. O sea, vamos a vivir en un pueblo fuera de la sociedad. Bueno, y entonces ahí entramos en cosas que son la cosa de la revuelta. La cosa de la revuelta, lo que he planteado son unos jóvenes que para ellos
dado sus circunstancias, y ahí es el problema de la sociología. Es que no puedo plantear un modelo general de explicación. Dadas las trayectorias de estos jóvenes, no se podían politizar en otras cosas, porque tenían que a la vez luchar contra la escuela y sus padres, y entonces la vía islamista era la única. En la investigación tenemos unos etarras, jóvenes etarras, pues el padre etarra, el tío etarra, la madre etarra, bueno, de 3 generaciones de etarras, pues son etarras. Bueno, porque ahí no, ¿qué vas a hacer de mayor? Pues no tengo más remedio. Bueno, no puede. Tenemos extrema izquierda, extrema derecha, gente de extrema derecha violenta, con atentados, etcétera. Pues esta gente, ellos son nulos en la escuela. Son familias de militares, de aristócratas caídos, ido a menos, y ellos tienen esta cosa, y ahí van a empezar a desarrollar. También hay una transmisión familiar. O sea que la escuela no es el único factor, es un factor que entra en interacción con trayectorias personales, familiares, etcétera, etcétera. Y ahí es el gran tema, es la gran complicación. No puedo sacar ahí una explicación general para esto. Dependiendo de estas trayectorias, la radicalización puede ser más fuerte al nivel de un grupo más o menos grande y puede tomar tal camino o tal camino. Y ahí, para rematar lo que dices, este peso del grupo, ¿no? ¿Cómo la gente se libra de esto? Es muy interesante. Con el libro hicimos muchas conferencias, con más de 100 conferencias, etc. Y hay muchos educadores, por ejemplo, de calle, que decían, pero eso es mi retrato, yo he vivido esto. Y dice, pero ¿sabes por qué yo me he salido de esto? Porque en mi instituto éramos 5. Y ahí hicimos un grupo de 5, y cuando pues, puedes construir una resistencia, pues eso puede funcionar. Y es el segundo punto que quería subrayar. Es que tampoco hay que pensar la violencia simbólica de manera unilateral, como una fuerza que nos mata a todos. Hay resistencias a la violencia simbólica. Los chavales, en el estudio donde no he hablado de estos, tenemos unos pequeños delincuentes, etcétera, etcétera. Ellos no van a Siria, etcétera. Sin embargo, en los institutos, frente a los educadores, a los jueces, usan del registro yihadista. Dicen, te voy a matar, yo soy Daesh, etc. Y los profes, pues sí, tienen miedo. O sea, no hace de ellos militantes, nunca se van a comprometer con esto. Pero lo usan. Y yo creo que estas resistencias son muy fuertes. Y otra resistencia es también la que podemos hacer nosotros, como colectivos intelectuales y de trabajadores. ¿Cómo lo podemos hacer? Básicamente he dicho que la violencia simbólica funciona porque precisamente la interiorizamos. Parece natural. Las categorías de las cuales hablamos parecen naturales, casi biológicas. Entonces, el trabajo de deconstrucción de estas evidencias, demostrando su historia, su arbitrariedad, estas cosas, eso es parte del trabajo que podemos hacer para luchar un poco contra esta sensación de nunca puede cambiar y mi sitio es este. Y vais a perdonar el corte abrupto, que os vamos a compensar con un café que espera abajo en el patio, un cuarto de hora justo para que no se nos vaya el plan, y nos volvemos a ver aquí. Muchísimas gracias.